Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Magen vio al niño caer desde lejos y no pudo evitar preocuparse. Al ver a Gautu culparse lo consoló de inmediato. Es inevitable que los niños tengan accidentes cuando salen a jugar. Sí, qué suerte que no haya pasado nada grave. Al ver que el rostro de Gautu palidecía de miedo, le dijo: Hermano Gautú, no te asustes. Lele solo se cayó, no es tan grave. Vamos al hospital ahora mismo, no te preocupes demasiado. Wenlan se concentraba inicialmente en revisar al niño, pero sus movimientos se congelaron al escuchar el nombre. Levantó la cabeza como si hubiera recibido una descarga eléctrica y miró a la otra persona. Entonces vio el rostro, el cual había deseado ver, día y noche. Gautú. Gautú temblaba por completo y lo miró rígidamente. Su rostro palideció repentinamente. Estaba temblando e inconscientemente simplemente dio un paso atrás. Su acción inconsciente hizo que Wenlan sintiera un dolor en su corazón. Guardó silencio por un momento antes de finalmente hablar. Gautú, ¿cuánto tiempo sin verte? La situación de Gautú era peor que la de Magen. Parecía haber sufrido un desastre devastador y estaba tan asustado. Abrazó al niño con fuerza, y la fuerza fue tan fuerte que el niño, que ya estaba dolorido por la caída, no pudo respirar. Pero Lele contuvo los sollozos y no gritó, porque sentía que su padre, siempre amable y estable, temblaba por completo. Al ver a Wenlan, inconscientemente retrocedió con el niño en brazos. Wenlan se alegró de haber ensayado el reencuentro 1000 veces. Por lo tanto, después de ver al Omega marcharse sin despedirse, aún pudo mantener la cordura e incluso recordó entregarle al pequeño niño a la niñera. El niño nunca había visto a su padrino perder el control de esa manera. El apuesto rostro de Wenlan estaba rígido, con los dientes apretados, como si tuviera que esforzarse mucho para controlarse. ¿Qué quieres hacer? Alguien se adelantó y bloqueó su mirada feroz, que miraba fijamente a Gautú. Entrecerrando los ojos, Wenlan reconoció que quien se paraba frente a su Omega y fingía ser un héroe era Magen. Permaneció en silencio mirando fríamente al Alfa, que sobreestimó sus propias habilidades. Magen le devolvió la mirada para no ser menos y observó con recelo a este Alfa superior, rico y difícil, que los obligaba a huir a todas partes. Fue este tonto que quería que su hijo no naciera y lo obligó a Gautú a abandonar su tierra natal y venir a un país completamente desconocido para empezar de cero. Después de tantos años aún no se rendía e incluso se atrevió a mirar a Gautú. Magen, quien se llevó a Gautú sin permiso, no era un amigo justo, sino un ladrón descarado. Gautú estaba nervioso. Papá, Gaulele sintió un dolor terrible, pero no tenía tiempo para compadecerse de sí mismo, pues el rostro de su padre Gautu se veía terriblemente mal y sus músculos estaban tensos. Gaulele levantó el brazo obedientemente, secó el sudor de Gautu con la manga y le susurró: Papá, si no te encuentras bien, vámonos a casa primero. La salud de Gautu siempre ha sido delicada. Gaulele ha sido muy sensato desde niño. Aunque aprecia la rara oportunidad de ir al parque de diversiones, está bien dejar de jugar e irse a casa antes que la salud de su padre empeore. Gautu. Wenlan dio un paso adelante mirando al niño que Gautu sostenía con fuerza en sus brazos y le preguntó: ¿Es mi hijo? No, respondió Gautú casi instintivamente y retrocedió varios pasos, tan asustado que estuvo a punto de salir corriendo. El corazón de Wenlan se llenó de densas burbujas de dolor. No sabía por qué Gautú le había mentido diciendo que el niño no era suyo, ni por qué estaba tan asustado, y no sabía qué hacer para calmarlo y dejar de tenerle miedo. Papá, Gaulele volvió a llamar a Gautú en voz baja. Sintió que Gautú estaba temblando. Volvamos, no quiero jugar más.
Gautu asintió con indiferencia. De acuerdo, vámonos. Pero Wenlan era como una montaña que impedía, así que lo bloqueó con facilidad. Magen, que intentó detenerlo, fue esposado por el guardaespaldas detrás de Wenlan y no pudo moverse. Eres un tonto, aléjate del conejito. Wenlan oyó esto y giró la cabeza para mirarlo. La feromona de opresión del alfa de alto nivel no es fuerte, pero es suficiente para hacer temblar a la gente. Conejito, ese nombre es demasiado íntimo. Magen estaba sujetado por el guardaespaldas y no pudo moverse. Vio con el rabillo del ojo a Wenlan caminando hacia Gautú. Apretó los dientes, maldiciendo. El aumento instantáneo de feromonas de presión hizo que el rostro de Magen se contrajera de dolor. Si no fuera por el guardaespaldas que le retorcía el brazo, apenas podría mantenerse de pie. Wenlan lo miró inexpresivo, como un lobo a punto de devorarlo. Cuando terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.